Ayer, por cierto, fue el día de la no violencia en las escuelas y quiero retomar este tema porque hoy que vamos a hablar de niños como lo hacemos cada martes, cada 15 días, cuando hablamos de la violencia tenemos que nosotros como adultos empezar a entonces esparcir la paz, ponerla en la mesa, hablar de la paz, cómo se ve una escuela tranquila y sobre todo, cómo instruimos a los niños acerca de la paz precisamente. Alicia Rábago con nosotros, escritora, conferenciante en Enlace. ¿Cómo estás, Alice? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Ojalá que ahora no nos falle el estar en vivo conectados a tantos kilómetros de distancia y sobre todo por el tema que me parece tan bonito, ¿no? El generar la paz, el transmitir que un niño tiene que ver en su escuela y en su casa y su mundo tiene que ser para él un lugar seguro. Digo, no solo de los niños, pero más en los niños, porque es la manera en que ellos van a aprender a cómo relacionarse con los demás. Y creo que ahí es donde ya entramos nosotros como adultos, ¿no crees? Sí, y de hecho se me hace un tema súper importante. Parece básico, pero el hecho de salir de la burbuja familiar, de la burbuja del hogar, y entonces no saber cómo se va a comportar otro niño, a qué le gusta jugar, qué me va a decir, si me va a empujar. Hay niños que en algún momento no conocemos la violencia ajena en términos de, pues yo estaba tan tranquilo en mi casa. O sea, es un choque cultural muy interesante, ¿no? Y es muy complicado porque fíjate que creo que son temas que se hablan mucho sobre el no bullying, el hablar con los niños, de ni siquiera ser como cómplice de ese buleador, pero por otra parte, todas las imágenes que ven, todas las caricaturas que reciben, vamos, hasta el lenguaje suele ser muy violento en redes, entonces son como no comprendo, son mensajes equivocados, me estás pidiendo que yo sea tranquilo, que sea empático, que tolere, que sea respetuoso, pero por otra parte todo lo que yo recibo y estoy aprendiendo es muy violento. Fíjate que no sé, en media hora podrían recibir 23 imágenes violentas que ya tu cerebro ni siquiera las gestiona como violentas. ¿Te imaginas qué grave es esto? Que tú estés viendo y ya, ay, un zape ya no te parezca violento o una palabra agresiva ya no te parece violento porque las escuchamos tanto, nos parece tan común que empezamos a normalizar la violencia. Entonces, luego pedir que vivamos en paz, que aprendamos a respetar a nuestros compañeros, pues se vuelve algo complicado para el cerebro de un niño que está recibiendo mensajes tan diferentes en todos sus sentidos. Totalmente. Y de hecho, ahora que mencionas normalizar la violencia, nos damos cuenta que, y me voy a algo muy específico, pero cuando hablamos acerca de lo que representa la comicidad, te das cuenta que todo tiene que ver con el pastelazo, la agresión, la burla a otras personas, y eso es lo que vemos hoy por hoy también en redes sociales. Y la verdad es que lo interesante sería indicarle a los niños que eso existe, niños y niñas, claro, eso existe, pero qué es lo que está bien y mal, y ahí viene una cuestión filosófica ya mucho más complicada, Alice. Claro, porque entramos en el tema en donde la rayita de lo que está bien para ti, no sé si está bien para mí, ¿no? O hasta dónde llego yo a faltarte al respeto o no, ¿no? Lo veíamos con un video que surgió en redes de un papá que puso a vender mazapanes a su hija y cuando yo veía los comentarios, Alfredo, yo decía, están criticando al papá por estar haciendo lo que hace y lo llaman de maltrato, pero todos estos comentarios que el señor recibe y que la niña recibe son muy violentos y pues es muy fácil escribirlos Claro. frente a una pantalla y no dar la cara o no estar en esa situación. Entonces, creo que la violencia tiene que empezar por describirle a un niño qué es violento, qué es ser violento en todos sus aspectos, porque puede ser, con tus palabras puedes dañar muchísimo a alguien, incluso más que un golpe y lastimar muchísimo más. Y esto como que, ay, le puse un apodo, pero es mi cuate, es solo entre cuates que nos llevamos así. Bueno, ¿y te has preguntado si a tu amigo le gusta que le digas así? Pues no me ha dicho nada. Pues no, pero puede ser por temor, puede ser para que lo dejes de molestar y ya mejor que sepa que le vale que le digas así. O sea, Claro. estos pequeños detalles que como adultos nos parecen como intrascendentes, son muy trascendentes en los primeros años de vida. El enseñar a un niño a respetarse
para que los demás lo respeten, es decir, tú no permitas ni que te falten al respeto, ni que te peguen, ni que te sapeen, ni que por burla te cambien de nombre si es que no te gusta. Tienes que hacerlo saber. Y nos parecen cosas muy obvias, pero cuando llegados a la adolescencia ves que hay tanta violencia en un noviazgo o entre amigos, no puedes entender por qué sucedió. Es irte un poquito para atrás y ver todo el entorno del niño, que no tiene por qué vivir en un entorno violento. A lo mejor en casa no hay un entorno violento, pero los videojuegos, pero las caricaturas, pero las series, pero los compañeros, pero lo que escuchan continuamente en las noticias te hace perder un poco la sensibilidad de lo que es violencia y que no. Alice, algo importante me parece es hablar acerca del hogar, hablar de mamá y de papá. Muchos piensan que cuando un niño está actuando de manera violenta, los papás se preguntan, oiga, ¿por qué? Y le preguntan a la maestra, ¿no? Oiga, ¿por qué? Me parece que la cosa es muy obvia, Alice. Lo que pasa es que a veces cuando estás metido en el problema, Alfredo, justamente es lo que no ves, es como si nos pusieran, porque ahí te dirías, ¿por qué un papá que su hijo sufre de anorexia o de bulimia es el último en enterarse? Muchas veces es porque estás tan metido en el problema o porque lo ves diario que te parece como muy normal o porque no ves a tu hijo relacionándose con el grupo de pares. A lo mejor es hijo único y donde es violento es en el colegio. Entonces, si te acercas y te dicen, oiga, ¿hay algún problema en casa? Y tú dices, pues no, no hay problema. Es como empezar a indagar en la historia de cada uno. Todos tenemos historias diferentes, todos tenemos bagajes distintos. No a todos las mismas palabras o las mismas cosas nos disparan igual. Entonces, aquí siempre acabamos como en unos puntos importantes, autoestima y autoconocimiento. El que tú lleves a tu hijo a autoconocerse te va a hacer que te ayude a conocerlo también. Entonces, creo que el estar, el observar, el compartir, que es este acrónimo que menciono en mi última publicación, para mí es fundamental. Tú no puedes ayudar a alguien si no lo conoces, si no sabes qué está sucediendo. Hoy los papás más que nunca tendrán que acercarse y hablar lo que creemos que parece obvio, ¿no? El ser amables, el ser empáticos, el ser tolerantes, el ser respetuosos y además hacerlo con el ejemplo, ¿no? Sí, porque las palabras ilustran, pero el ejemplo arrastra. Y si nosotros como padres, pero no solo como padres y madres, sino como abuelos, como tíos, como padrinos, dicen por ahí, es un dicho africano muy lindo, se necesita de todo un pueblo para criar a un niño o una niña. Alice, ¿dónde te encontramos, por favor? A mí me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago. En la única que estoy diferente es en Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás. Ojalá que todos seamos más conscientes de que estando en paz podemos transmitir paz. La violencia no nos lleva a ninguna parte. Exactamente. Gracias, Alice, como siempre, un abrazo a la distancia. Abrazo. Vámonos con más. Gracias.